timina, ¿ok? Timina. Y otra de las características que no está aquí, pero se deduce, es que el RNA es monocatenario, no es bicatenario como lo es la molécula del DNA. Entonces, esta imagen resume lo que les estaba mencionando, ¿no? Pero agrega un dato más. ¿Y cuál es el dato? Que el transcrito sale de un molde. ¿Pero quién es ese molde? Porque sabemos que el DNA tiene doble cadena. Entonces, ¿quién es ese molde ahí? Ese molde es el que está de 3 a 5'. ¿Ok? El molde de 3 a 5'. Tiene lógica, ¿no es cierto? Claro, profe, usted ha mencionado que la replicación es de 5 a 3'. La transcripción también tiene que ser en el mismo orden. Exacto. También el RNA, o sea, el transcrito, se tiene que dar de 5 a 3'. Entonces, utilizamos como molde, ¿ya? Como molde o template, ¿ya? Templado también. ¿Se da cuál? Se da a la hebra que está de 3 a 5', o sea, esta hebra celeste que ustedes están observando. Eso deja la hebra rosada, no sé si este es un rosado, no lo sé, discúlpenme, yo me uno a la mayoría de varones que no podemos diferenciar los colores, yo le digo este rosado, mi esposa me dijo que no es rosado y se rió nada más, pero bueno, el asunto es que este va a tener, miren, este va a tener la misma secuencia que el transcrito que está en rojo. Repito, esta cadena que no es utilizada como molde va a tener la misma secuencia que el transcrito, con la diferencia obviamente que hay un uracilo en vez de una timina. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿cómo se da esta transcripción o síntesis del RNA? Aquí vamos a agrandar. Se va a dar en un gen, repito, se va a dar en un gen. Y aquí, ¿cómo se marca el inicio del gen? Acá está el inicio del gen, que es la barrita azul. Hacia el lado izquierda o upstream, ¿no? Upstream o corriente arriba, porque lo que de aquí para abajo se llama downstream o corriente abajo. En upstream vamos a tener este segmento en los procariotas que se conoce como la caja tata. Este es el núcleo promotor o el core promotor. Aquí se reconoce a la caja tata y se supone que en dirección downstream de la caja tata está el punto de inicio del gen. Reconocido esta parte, estos segmentos, vamos a tener la participación del factor de transcripción 2D que se va a unir a la caja tata, ¿ya? Se une a la caja tata y al unirse va a producir un reclutamiento de otros dos factores de transcripción, A y B. ¿Ve? Y se forma este complejo. Este complejo a su vez amplifica y atrae a quienes va a atraer al factor de transcripción 2F. Este factor de transcripción 2F jala a su vez a la RNA polimerasa 2 y se une. ¿Ve? Aquí tenemos el panorama. Se arma este complejo. Fíjense, miren cómo se ubica la RNA polimerasa. Se ubica en un espacio conformacional tanto que lo coloca en el inicio del gen. Esto de acá, este de acá es este de acá. ¿Ya? Viene, ¿quién? El factor de transcripción 2E y el factor de transcripción 2H. Y tenemos toda la manchita, ¿no? Aquí está la manchita. Como cuando ustedes quedan para ir a la disco o para ir a pelotear, ¿no? Quedan un punto. Entonces, van llegando y dicen, oh, flaco, ya está acá ya está el Johnny ya llegó, también ya está acá, ya estamos viniendo, y todos van a viniendo, ¿no es cierto? Todos van. Eso es un reclutamiento. Profe, pero ¿por qué tanto factor? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por regulación. Para asegurar que el proceso se lleve a cabo de una manera correcta, ¿ya? Por eso se requiere de todos estos componentes. Si están todos estos componentes es porque sí va a haber una replicación. Es porque se necesita la replicación. La transcripción, disculpen. Es como cuando tú estás esperando la manchita para jugar el fútbol, para ir a jugar a pelotear.
sea, uno va diciendo que ya va llegando la gente y necesitan que estén completos para iniciar, porque técnicamente se necesita 6, ¿no? Si estamos en fulbito, 8 si estamos en medio futsal y 11 si estamos en fútbol. Pero mínimo tus 6, ¿no? Necesitas tus 6. Entonces, aquí están los, bueno, no son 6, acá son 7, pero ahí se necesita. Y luego viene la energía, la ATP, que sabemos ya cómo se produce. La ATP, ¿qué va a hacer? Va a hacer un proceso de fosforilación y va a soltar a todo este complejo, ¿no? Este complejo de preiniciación, se suelta y libera la RNA polimerasa que está fosforilada y está activa. Y esto va a permitir que se inicie la transcripción. ¿Ya? Se inicia la transcripción ahí. Ahora, las designaciones, ¿no? ¿Qué es la hebra molde y la hebra no molde? Como les estaba mencionando en el dibujo, la hebra molde se va a conocer como la hebra negativa. Y ojo, es la que está de 3 a 5', porque sirve como molde para la síntesis del RNA. ¿Ok? La hebra no molde, ojo, la hebra no molde es la hebra positiva. Y es una hebra complementaria al molde. Obviamente, es complementaria al molde. Es idéntica al transcrito, pero obviamente que tiene T en lugar de U, como les estaba mencionando. Y fíjense aquí, esto es lo que la mayoría cae, ¿no? Los mortales caen. A esta hebra que no sirve de molde, ya, se le dice la hebra codificante. ¿Ok? La hebra codificante. Siempre se habla de ella, siempre en los genes, siempre se habla de ella. ¿Por qué siempre se habla de ella? Porque está en dirección de 5 a 3'. ¿Ya? Siempre todos los genes se expresan de 5 a 3'. Pero, profe, eso no es utilizado. Siempre, porque cuando tú ves que el transcripto de RNA es, miren este transcripto, es lo mismo. Solamente repito que en vez de uracilo hay timina en el DNA. ¿Ok? Entonces, recuerden eso. Bien, ahora, les decía, se transcriben genes. Entonces, ¿qué es un gen? Pues un gen es una secuencia de ADN, es una secuencia de nucleótidos equivalente, en donde se va a realizar una transcripción. Ahora, a partir de este gen se puede obtener RNA, que nosotros generalmente lo asociamos para la producción de proteínas, o sea, un gen, una proteína. Pero obviamente existen otros tipos de RNA que derivan de genes, o sea, son genes no codificantes de proteínas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te puede codificar para un mensaje, bueno, uno de transferencia, uno de ribosomal, uno de pequeño nuclear. ¿Ok? Ahora, en el caso de nuestro genoma, ¿ya? En caso de nuestro genoma, la mayoría de nuestros genes son únicos. Es decir, un gen para una proteína para un determinado producto. ¿Correcto? Bien, ahora, otra cosa que ustedes también van a entender, porque su business, o sea, el business, el negocio de ustedes está en lo humano, o por lo menos en lo eucariota. Entonces, una de las características que existe diferenciales con los genomas procariotas o los genes procariotas es que los genes eucariotas poseen regiones dentro del mismo gen, poseen regiones que van a ser codificados como tal, propiamente dicho, que se conoce como exones, y va a haber regiones dentro de los exones que los espacian, ¿ya? Son unas regiones no codificantes que se llaman intrones. Cuando se realiza la transcripción, esta se transcribe con exones e intrones, ¿ya? Ambos participan, ambos están ahí. Solo que viene un proceso de maduración del RNA en donde los intrones son eliminados, ¿ok? Son eliminados. Entonces, aquí tenemos la estructura del gen eucariota. Ay, perdón. Ya, el gen eucariota. Aquí está el promotor y el terminador, ¿ok? Aquí se inicia el gen. Aquí tenemos el exón 1, intrón 1, exón 2, intrón 2, exón 3 y la región terminadora. Entonces tenemos un gen 1, un gen 2, un gen 3. No están juntitos los genes. Hay regiones que los espacian, que los separan. Entonces aquí vamos a entender mejor cómo es el asunto de la modificación post-transcripcional. Fíjense, aquí está el gen de la ovalbúmina, ¿ya? De la ovalbúmina, de la clarita de huevo. Este tiene 7.700 pares de bases, fíjense. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exones
y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intrones, lo que está codificado con letra A. Entonces, cuando se transcribe, vamos a tener aquí nosotros al transcrito primario. Y se le dice transcrito primario, ¿por qué? Porque se le tiene que hacer maduración. Aquí en el 5' se le pone una capuchita, y aquí en el extremo 3' se va a colocar una colita larga de poliadeninas. Pero cuando va a ser procesado el RNA, aquí es donde ocurre este evento de corte y empalme, ¿ya? Corte y empalme, en donde se eliminan los intrones y solo quedan los exones. Este corte y empalme en el inglés se conoce como splicing, ¿ya? El splicing. Entonces ocurre el splicing y luego viene la poliadenilación. Esta poliadenilación se coloca adeninas ahí, ¿no? Es una adenina polimerasa, ¿ya? Que hace que se agregue esta colita de adeninas. Profe, ¿por qué? Esto protege de la acción exonucleasa que se encuentra en el citoplasma. ¿Por qué? Porque la transcripción se da a nivel del núcleo. Y al final, ¿qué tenemos? Tenemos el transcrito maduro del gen de la ovoalbúmina, que tiene un tamaño de 1872 pares de bases. Fíjense, ni el 25% del tamaño de lo que realmente es el gen de la ovoalbúmina. Solo hay 1872, de lo que inicialmente era 7700. ¿Está bien? Entonces, son cosas que llaman la atención bastante. Ahora, ¿cómo se inicia la transcripción? Ya habíamos mencionado ya que se reclutan los factores de transcripción para que se pueda unir, ¿no? Pero, ¿qué es lo que inicia? ¿Qué es lo que promueve que existe la transcripción? Bien, en este caso se requiere a la unidad phi específica, ¿no? Estas pueden ser, o sea, se le dice específica, ¿por qué? Porque puede variar de acuerdo al tipo de transcrito, al tipo de expresión génica que queremos. Por ejemplo, cuando es metabolismo, esta subunidad es influenciada por activadores de catabolito. Entonces, esta es proteína activadora de catabolito. No me la vayas a confundir con este CAP. Este CAP es una palabra en inglés. Este CAP en mayúscula es un acrónimo, ¿ya? Es CAP, de la proteína activadora de catabolito, que es la que va a decir, oye, necesitamos que se produzca insulina. Oye, necesitamos que se produzca prolactina. Oye, necesitamos que se produzca testosterona. Oye, un momento, ¿qué me estás diciendo? La testosterona no es proteica, es una hormona lipídica. Ya necesitamos entonces que se produzca las enzimas que ayuden a producir más testosterona. Ya, esa es otra cosa. Bien, entonces esta se activa por esta proteína K, ¿ya? Entonces se reconoce el punto de iniciación en el DNA y se proyecta el punto de finalización, ¿ya? En el DNA. Entonces los promotores vienen, se reclutan y se abre una burbuja de transcripción. Y a medida que esta burbuja va iniciando, va reclutando ribonucleótidos que van a ir reemplazando a la secuencia de DNA que estaba ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Luego, la fase de elongación, fíjense, ¿ve? Ahí está rojito. Está avanzando, tenemos el RNA naciente. Se crea en un momento una doble cadena híbrida de DNA-RNA, justamente por el criterio de complementariedad, pero la burbuja sigue avanzando. Finalmente, cuando llega al punto de terminación, entonces existe una disociación entre el RNA el ARN polimerasa, ya, del DNA. Asimismo, también existe la disociación entre el transcrito primario y las moléculas de DNA. Ahora, ¿cómo se termina? Se puede terminar bajo dos mecanismos. Uno es dependiente de una unidad Rho, ¿ya? Que va a reconocer a una región rica en CA, en citocinas adeninas, conocidas como RUT, ¿no? Esta unidad reconoce esta región rica en CA y forma una horquilla que hace que se desaparezca. Y hay otra que es Rho independiente, ¿ya? Y eso es cuando el gen está ya tipificado a producir un segmento de RNA que es autocomplementario, formando este loop, ¿ya? Forma este loop, y la presencia de este loop hace que el RNA se disocie y se separe. Ahora, la RNA polimerasa 2 requiere muchos más factores. Miren ahí, son muchos más factores, más que la POL3.
pero su función sigue siendo la misma, que es el transcribir el DNA. Y aquí están esos componentes de la RNA polimerasa 2, ¿ya? Para que ustedes lo puedan leer cuando tengan insomnio y automáticamente se van a quedar dormidos. Ahora, aquí hay una animación, vamos a ver si la podemos ver. Ahí está. La transcripción es el proceso mediante el cual el DNA se copia a RNA durante la primera etapa de la expresión génica. Empieza con el ensamblaje de un conjunto de factores en el inicio del gen, una secuencia lineal de instrucciones de DNA, que se muestra a la izquierda de la imagen. Entre los factores que se ensamblan está la RNA polimerasa, la molécula azul. De repente, la RNA polimerasa es liberada, desplazándose rápidamente a lo largo del DNA leyendo el gen. A medida que la RNA polimerasa desenrolla la doble hélice, va copiando una de las dos hebras. La cadena amarilla, que serpentea en la parte superior de la imagen, es el RNA, una copia del mensaje genético. Los bloques de nucleótidos entrantes que se utilizan para hacer el RNA entran a través de un túnel en la polimerasa. En el centro activo de la enzima, estos se aparean con el DNA, nucleótido a nucleótido, copiando las A, C, T y G del gen. La única diferencia consiste en que en la copia de RNA, las timinas son reemplazadas por unas bases estrechamente relacionadas, los uracilos, que comúnmente se abrevian con una U. Usted está observando el proceso llamado transcripción a tiempo real. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos de la transcripción, ¿correcto? Hay diferencias, ¿ya?, entre la transcripción de procariotas y eucariotas, ¿correcto? Eso quiero que también lo vayan a revisar, ¿ah? Van a revisar esas diferencias que se encuentran. Ahora, una cosa interesante, en la transcripción no se necesita cebador de DNA, obviamente, ¿ya? Porque lo que se va a transcribir es RNA. Otra cosa, ¿ah? No se me vayan a distraer. Los voy a engañar en el próximo paso. Que la mitad del jalón se jale, la próxima les pongo, pero para responder así en el salón, ¿ah? Así que tengan mucho cuidado. Bien, ahora, ¿quiénes son inhibidores del RNA Pol? Aquí ustedes van a escuchar a la rifampicina, ¿ya? O sea, los antibióticos que uno usa tienen su fundamento bioquímico molecular, ¿ya? Tenemos actinominicida y acridina, ¿okay? Estas que se unen a nivel de los tres puentes de hidrógeno entre la guanina y la citosina, entonces impiden que la polimerasa, la RNA polimerasa avance, ¿ya? Tenemos la rifampicina, tenemos la manatina, estas son de las setas, las famosas setas del diablo, estos hongos que son bastante peligrosos, ¿ya? Estos que hace la manatina impide la síntesis del RNA mensajero, ¿ya?, a nivel de la pol 1 y la pol 3. Entonces ahí es para los honguitos, ¿sabes? No todos los honguitos son benéficos, hay honguitos que nos pueden matar. Muy bien, entonces eso era la transcripción. Y finalmente vamos a hablar de la traducción. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda dudosa? Me parece que no. Muy bien. Entonces, traducción del DNA. Ya con esto terminamos. Aguanten, aguanten. Se le dice traducción por una cuestión bien simple. Es un cambio de lenguaje. El lenguaje de aminoácidos, bueno, el lenguaje de aminoácidos es el lenguaje que está en las proteínas, pero deriva de un lenguaje de nucleótidos que está pues en el ARN, ¿ya? Entonces, por eso se le dice traducción. Y lo llevan a cabo, al igual que los otros dos eventos, también esto es llevado tanto en procariotas y eucariotas porque necesitan, ¿qué cosa? Necesitan proteínas.
Y para realizar este procedimiento se necesita pues, la participación de componentes, como son los ribosomas, que funcionan como las factorías para realizar el proceso. O sea, aquí es donde se realiza el proceso de traducción. Se necesita un plano que es traído por el ARN mensajero para ver cómo se ven armando los aminoácidos. Se necesita alguien que traiga los aminoácidos, ese es el ARN de transferencia. Se necesitan los aminoácidos propiamente dicho, y obviamente se necesita una enzima, ¿no? Y aquí está el aminoácido ARN de sintasa, que se va a encargar de realizar ese proceso. Y, como dice acá, una receta que seguir. O sea, necesitamos un diccionario que nos permita traducir, ¿no?, lo que es el lenguaje de nucleótidos con el lenguaje de aminoácidos. Bien, entonces este diccionario, digámoslo así, este diccionario molecular es el código genético. El código genético, como bien indica ahí, es la relación existente entre las unidades de codificación del ARN mensajero. ¿Se acuerdan? Esto lo han visto en la academia, lo han visto en la lo han visto en estudios generales. Los famosos tripletes o los codones, ¿no es cierto? Cada triplete, cada codón va a estar relacionado con un aminoácido, ¿ok? Entonces, el código genético, repito, sirve como un diccionario que va a permitir la traducción entre los 4 nucleótidos y los 20 aminoácidos pues, que están conformando a las proteínas. Y este es el código genético. ¿Ven? Ese es el código genético. O sea, la relación de un triplete. ¿Cómo es un triplete? Por ejemplo, pensamos en AUG, el famoso triplete de iniciación. Entonces, acá tenemos AUG. La primera letra va a la izquierda, A, ¿ya? Luego AUG, U, aquí, arriba, la que está, las letras en superior, U, y G, el lado derecho. Y lo ubicamos, ¿no? Metionina. La metionina, ese es el codón de iniciación, metionina. Ahora, ustedes ven, en este caso, la metionina es codificada por un solo, ¿ya? Por un solo es codificada para un solo aminoácido. ¿Ok? Entonces, en este caso, repito, solamente tenemos un codón para la metionina, así como también solo tenemos un codón para el triptófano. ¿Ve? Triptófano, metionina, solamente dice el codón. Ahora, recuerden, todo, ¿ya? Todo codón produce para un aminoácido. Repito, todo codón produce para un aminoácido o codifica un aminoácido, mas no todo aminoácido es codificado por un codón. Repito, mas no todo aminoácido es codificado por un codón, con la excepción de la metionina y triptófano. ¿Qué quiero decir en esto? Si ustedes se dan cuenta, la leucina puede ser codificada por 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? La trionina por 4. La serina por 6 también. O sea, un aminoácido puede ser codificado por varios codones, pero un codón solo puede codificar a un aminoácido. Eso establece las características del código genético. ¿Y cuáles son las características del código genético? Es un código estándar. O sea, antes se le decía es universal, pero no, es estándar, porque la mayoría de organismos, ya, la mayoría de genes nucleares lo utiliza. Ahora, es específico, ya les había dicho. ¿Por qué? Porque todo codón codifica para un aminoácido específico. Y es degenerado porque no todo aminoácido es codificado por un solo codón. ¿Ya? Ahí están las características que existen en el código genético. ¿Y por qué no es universal y estándar? Porque existen organismos y genomas en donde un codón puede ser interpretado de diferente manera. Por ejemplo, para aquellas proteínas que tienen que ver con, para aquellos genes que codifican proteínas, genes nucleares que codifican proteínas, UGA significa stop, pero en la mitocondria de los mamíferos significa triptofano, del Drosophila triptofano y Neurospona triptofano. Para levadura triptofano, pero en plantas sí necesita stop. ¿Ya? Ahí tenemos diferencia. Ahora, la arginina, que es codificada por gen nuclear, en la mitocondria es stop, en la de la drosófila es serina. ¿Se dan cuenta? Es otra cosa.
Luego tenemos aquí isoleucina. Para la mitocondria se convierte en metionina, ¿ya? Y así. Por eso ya no se le dice que es universal, sino que se le dice estándar porque la mayoría, repito, la mayoría respeta el código genético de naturaleza nuclear, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros al ARN mensajero, que ya lo hemos visto. Acá está el ARN mensajero. Este es un ARN mensajero ya con los exones ligados, fuera intrones, y tienen zonas flanqueantes, las zonas 5 y 3', que son las regiones no traducidas, conocidas como UTR. Profe, ¿para qué sirven estas regiones no traducidas? Esta región no traducida sirve para posicionamiento, porque el ribosoma necesita posicionarse en el RNA y no se va a posicionar de frente pues, en el primer nucleótido y comenzar pues, la traducción. No, necesita un apoyo, una localización, y esto hacen los UTRs. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el enzima de iniciación, el triple de terminación, y tenemos por otro lado el ARN de transferencia, que es un ARN bastante vistoso porque es un ARN que tiene los ribonucleótidos modificados químicamente. Estos estos ribonucleótidos modificados químicamente permiten que el ARN de transferencia se ponga en esta conformación. ¿Ya? Esté en esta conformación. Ahora, esta es una conformación planar. Esta es su conformación tridimensional. Esa es la codificación tridimensional. Entonces tenemos aquí el brazo aceptor, en donde se va a unir el aminoácido, y ahí se activa. ¿Y quién los une? Ahí está el aminoácido ternina sintasa. Ahora, ¿cuál es la relación entre el ARN de transferencia y el ARN mensajero? Ustedes van a ver aquí que el ARN mensajero trae los codones. Por lo tanto, el ARN, para no confundirse con ARNs de diferentes tipos de aminoácidos, aquí debe haber una región complementaria que se conoce como la región anticodón. ¿Ya? La región anticodón. Entonces, en ese caso, tiene que hacer match siempre, ¿qué cosa? Tiene que hacer match siempre el codón 1,2 con el codón 3,2. ¿Ya? Siempre. Sí, pero profe, ¿y qué pasa con el tercero? Ah, el tercero es vacilante, ¿ya? El tercero es vacilante. El tercero sí se puede unir, pero si se ve que no es necesario, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo me van a entender mejor esto? Miren, acá. ¿Quién es el que cambia? El tercero. En esta leucina, todos son citosina uracilo, pero ¿quién es el que cambia? UCAG. Ese es el que cambia, ¿ya? Ese es el que cambia. Entonces, aquí esto se llama un balanceo. Es permisible, no siempre, no siempre. Generalmente es con su propio ribonucleótido que es complementario. Ahora, repito, el ARN de transferencia es un ARN especial porque tiene modificaciones a nivel de sus ribonucleótidos. ¿Ya? Hay modificaciones post-transcripcionales únicas aquí. ¿Ya? Ahí están estos cambios, ¿no? Esta simbología te muestra, ¿ok? La modificación de bases, aquí las metilaciones, todo te muestra cómo actúa. Y estas se hacen su mismo procedimiento catalítico, por eso se le dice que tiene una acción catalítica, ¿ya? Que conoce como ribosimas. Pero de todas maneras requiere de la modificación de algunas bases. Y estas son las modificaciones de las bases. ¿Ya? Aquí tenemos las modificaciones de las bases. Tiouridina, inosina, metilguanosina, ribosima, y estas ribosas son las encargadas de algunas bases nitrogenadas en el RNA de transferencia. Y este es el ribosoma, que es la factoría, ¿no? Ya habíamos hablado de que se trata de un complejo supramolecular en donde va a realizarse el evento de la traducción de proteínas y que para ello se requiere, obviamente, la participación del ARN de transferencia y el ARN mensajero. Solamente indicarles que difieren en tamaño lo que es el ARN eucariótico con el ARN procariótico. En este caso, ustedes están viendo que el ARN procariota tiene su unidad mayor 50S y la unidad menor 30S. Y cuando se unen, es una unidad 70S. Y ustedes dicen, pero profe, ¿qué está haciendo? Aritméticamente eso no es así. Bueno, esto no es aritmética. Ese 30S y ese 50S significa coeficiente de sedimentación, ¿ya? Sedimentación. Entonces, no son una suma así neta, por eso 50 y 30, ahí está 70. ¿Ya? Y aquí tenemos el eucariótico. El eucariótico es 80S, pero fíjense, ¿eh?
la subunidad mayor es 60S y la subunidad menor es 40S. 60S, 40S. Ahora, la subunidad mayor está conformada por estas pequeñas subunidades. ¿Ya? Aquí tenemos el 5S, el 18S. La subunidad menor de 40S tiene esta cantidad de componentes. Y aquí está la activación del ARN de transferencia. ¿Ya? Profe, me estoy bloqueando. Todo más sígueme. La activación de ARN de transferencia. ¿Qué te había dicho? ¿Cómo es la activación de ARN de transferencia? Es cuando a la ARN de transferencia se le une un aminoácido. ¿Ya? Y aquí está, aminoacil ARN sintasa, que viene con el aminoácido, ¿ya? Y lo nexa al brazo aceptor del ARN de transfere' ¿Okay? Lo acepta y verifica que el ARN de transferencia esté cargado correctamente en el extremo 3' su H y en el extremo 5' el aminoácido. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos aquí a la enzima, el ARN aminoácido y el ARN sintasa con el ARN activado más AMP cíclico. ¿Y cómo se va a dar? Bueno, la historia es la siguiente. Aquí tenemos el ARN mensajero. Entonces, lo primero que va a acontecer es el reclutamiento. ¿Ya? Se recluta aquí al factor de iniciación 2, al factor de iniciación 1 y al factor de iniciación 3. Este verde que ustedes ven acá abajo, ¿ya? Es la subunidad. ¿Ya? La subunidad mayor. Entonces, la subunidad menor. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Este factor de iniciación 2 viene con un GTP. ¿Ya? Viene con un GTP. Eso es como una señal de que, oye, espérate un ratito que venga la subunidad mayor para poder comenzar. ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a suceder? Si bien es cierto, aquí ya les he explicado, lo que va a suceder a continuación es esto. En este sitio va a llegar, ¿ya? A este sitio va a llegar un factor de iniciación 2 trayendo al ARN de transferencia que codifica para la metionina. ¿Correcto? Al ARN de transferencia que codifica para la metionina. Se va a posar en este sitio que se llama el sitio peptidil, ¿ya? Este es el sitio peptidil, ¿ya? Por eso le ponen P, sitio peptidil, A, aminoacil, y E, de exosite, o sea, de salida. Entonces, aquí se ubica en primer lugar este primer ARN de transferencia para metionina, ya con su complemento, ¿correcto? Y se han separado el factor de iniciación 2 con, ya no GTP, sino con GDP. Uy, ¿qué pasó? ¿No quiere cambiar? A ver. Ahora sí. Bien, estos son los complejos, ¿ve? Así es como se arma. Y esto simplemente es por cuestión general, no vamos a detallarlo, solamente les digo que se necesitan bastantes componentes para poder armar el complejo ribosomal. De la fase de elongación, ¿qué consta? En la fase de elongación, recordemos, este es el ARN de transferencia para la metionina y que contiene, y que está, disculpen, en el sitio peptidil. Está en el sitio peptidil. Luego viene el siguiente ARN de transferencia que lo trae el factor de elongación 2 con GTP y lo va a colocar en el sitio A, que es el sitio aminoacil. Entonces, del sitio peptidil, este ARN de transferencia le cede el aminoácido al sitio A. ¿Ya? Le cede el aminoácido al sitio A. Y así, ¿qué pasó acá? Y cuando le cede el aminoácido, las subunidades corren, ¿ya? Corren, ubicando ahora al ARN recién entrando en el sitio peptidil con los dos aminoácidos, ¿ya? Con los dos aminoácidos. En cambio, este RNA mensajero que ya cumplió, se va, ¿ya? En el sitio de E es el sitio de escape, se va, ¿correcto? Se retira. Y así empieza a darse, ¿ya? La replicación, la fase de elongación, ¿ya? Se va cumpliendo la fase de elongación. Aquí tenemos, viene el RNA de transferencia que está trayendo a la serina, lo ubica en el sitio A, va a suceder lo mismo, este le va a ceder, ¿ok? Al sitio A los dos aminoácidos y va a correr, y ahora este va a estar ubicado en el sitio A. Y por lo tanto, este de acá se va al sitio de salida, al exosite. ¿Ya?
¿Y cómo se termina? Bueno, se termina de una manera sencilla. Se termina cuando el ribosoma lee al codón de stop. Una vez que lea el codón de stop, una vez que ubica el codón de stop, las subunidades se van a disociar. Ya, repito, se reconoce al codón de stop y las unidades se van a disociar. Muy bien. Aquí tenemos un polirribosoma. ¿Qué significa un polirribosoma? Un polirribosoma es que de un solo transcrito, ya, se va a obtener varias copias de esa proteína porque ahí se unen varios ribosomas. Y tenemos aquí nosotros este polirribosoma modelado, y este es el polirribosoma que está haciendo su trabajo. ¿Ya? Entonces empieza ahí para evitar pues un colapso. ¿Cuándo lo necesito esto? ¿Cuándo voy a necesitar el polirribosoma antes que me vaya? ¿Ya? Ya, lo voy a dejar como tarea. Una de las tareas, ya sea en el paso o en este. ¿Por qué se necesitaría un polirribosoma? Entonces aquí tenemos la etapa de traducción, ¿ya? Para dar el último videíto. A ver. Cuando el mRNA se ha completado, sale serpenteando fuera del núcleo hacia el citosol. Entonces, en una muestra deslumbrante de coreografía, todos los componentes de la maquinaria molecular se asocian sobre el RNA formando una factoría en miniatura llamada ribosoma. El ribosoma traduce la información genética. Disculpen, quiero que vean y se enfoquen cómo es que cuando se une la subunidad menor, como que hace correr, adelantar y traer el RNA justamente para reconocer el punto de inicio. Y ahí recién se engancha. Miren, entonces, en una muestra deslumbrante de coreografía, todos los componentes de la maquinaria molecular se asocian sobre el RNA formando una factoría en miniatura llamada ribosoma. El ribosoma traduce la información genética codificada en el RNA a una cadena de aminoácidos que a su vez se convertirá en una proteína. Las moléculas de tRNA, los triángulos verdes, llevan cada aminoácido hasta el ribosoma. Los aminoácidos son las pequeñas puntas rojas de los tRNA. Existen diferentes moléculas de tRNA para cada uno de los 20 aminoácidos, y cada uno de ellos tiene un código de 3 letras o nucleótidos que encaja con el mRNA de la máquina. Ahora llegamos al núcleo del proceso. El mRNA se hace pasar a través del ribosoma como una cinta de una máquina de escribir. Se lee el código para cada aminoácido de 3 en 3 letras y se emparejan con las 3 letras correspondientes del tRNA. Cuando se acierta el tRNA correcto, el aminoácido que transporta este tRNA se añade a la cadena proteica en crecimiento. Usted está viendo el proceso en tiempo real. Después de unos segundos, la proteína ensamblada empieza a emerger del ribosoma. Los ribosomas pueden sintetizar cualquier tipo de proteína, solo depende del mensaje que contenga codificado el mRNA. En este caso, el producto final es la hemoglobina. Las células de nuestra médula espinal producen cientos de billones de moléculas de hemoglobina por segundo. Como resultado de ello, nuestros músculos, nuestro cerebro y todos los órganos vitales de nuestro cuerpo reciben el oxígeno que necesitan. Muy bien. Vamos a obviar este de acá. Lo voy a subir. Ya, vamos con este de acá. Entonces, aquí tenemos las diferencias también entre lo que es los componentes de los sistemas de traducción en procariotas y los componentes del sistema de traducción en eucariotas. ¿Ven? Ahí están las diferencias. Los inhibidores, puromicina, eritromicina, streptomicina, miren, streptomicina, cloranfenicol, gentamicina, quinamicina y neomocina. O sea, estos de acá son básicamente antibióticos.
De esa manera es que actúan. Tienen esa peculiaridad. Por eso lean cada vez que compren estos medicamentos el adscrito, ¿no? El adjunto, y van a ver cuando dice acción farmacológica y te explica qué va a hacer. Ahora, en la síntesis de proteínas como tal, ya vamos a tener pues algunos inhibidores. Ahí está también algunos elementos de naturaleza fúngica que va a impedir. Y esta tablita nos está hablando de los efectos que van a causar. ¿Ya? Por si acaso la tablita viene del Alberts. ¿Ya? Ahora, así como los transcritos tenían modificaciones post-transcripcionales, aquí existen las modificaciones post-traduccionales. Y estas modificaciones post-traduccionales tienen que ver con modificaciones directas químicas, como la desformilación de la formilmetionina, que tiene que ver con la proteólisis parcial de las cadenas polipeptídicas, como es en el caso de la insulina, que tiene que haber una proteólisis parcial. Tiene que ver con modificaciones de las cadenas laterales de los aminoácidos, es decir, un reemplazo. Puede ser reemplazado por puente disulfuro, una hidroxilación, ¿no? Entrecruzamientos, carboxilación, fosforilación. Y luego es cuando se le asocia a otro tipo de macromolécula, como los hidratos de carbono, ¿ya? Para obtener las glicoproteínas. O hay algunas proteínas que pueden anexarse a ácidos grasos, fosfolípidos o isoprenoides. Muy bien, entonces esas son las modificaciones post-traduccionales. De esa manera se va a obtener proteína. Pero no vamos a ir a más, repito, porque no es la naturaleza. Lo que hemos hecho en esta clase es básicamente centrarnos en lo que está haciendo el núcleo. ¿Okay? Porque de ahí vamos a partir, del núcleo para afuera. De ahí ya vamos a ir tocando otros temas que tengan que ver con la naturaleza estructural de la célula. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen preguntas. ¿Ya? ¿Todo bien?